señor gobernador, un gusto y un honor poder hablar delante de usted. Puedo decir con el lenguaje de los jóvenes que aquí tiene un fan. Saludo a toda la mesa directiva, al señor subsecretario, a los subsecretarios, al señor almirante, al consejero, a la senadora Verónica Camino, amiga personal mía, y sobre todo, pues, a quien me invitó realmente, Liceo Víctor, muchas gracias. Pues yo he tenido el honor de ser maestro durante muchos años. Esto me identifica con el señor gobernador y con muchos de ustedes, y me dediqué mucho tiempo a lo que era la investigación. Yo, como ustedes saben, la mayoría de ustedes, pues fui director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, anteriormente fui subdirector de la misma, y luego me dediqué a la investigación histórica en la misma universidad, y actualmente pues me dedico a la investigación histórica de Yucatán y de México también. Es un honor realmente compartir con ustedes esto en breve. No va a ser una clase, porque si fuera una clase, pues que se pongan a temblar porque les voy a hacer examen. Pero va a ser una plática, una conferencia que me enorgullece dar delante de tan distinguidas personalidades, tanto de mi querido estado de Yucatán como de todo nuestro país. En primer lugar, quisiera yo empezar con esta situación, ¿no? Dice, a nadie se le puede querer bien si antes no se le conoce bien. Tenemos que conocer perfectamente bien, nuestro pasado, porque como dijo el subsecretario, hay que conocer el pasado, entendemos el presente y podemos transformar el futuro. Y eso es algo que nos identifica con el Renacimiento Maya. El gobernador es maestro, por lo tanto conoce el pasado. El presente también lo conoce, porque no ayer llegó a la política, ya tiene experiencia y sabe los problemas del estado de Yucatán. Y aquí viene lo más interesante, que es lo que lo voy a enfocar con nuestra historia yucateca: la transformación, algo que se está dando ya en Yucatán. Yucatán tiene cuatro etapas históricas desde el momento que empezó como estado, es decir, la etapa de su independencia. La independencia de Yucatán fue muy diferente a la narrada a nivel nacional, porque no se disparó un tiro, se llegó a unos acuerdos, claro, en base a unas ideas democráticas y federales que habían dado los sanjuanistas, Lorenzo de Zavala, José Matías Quintana, que era padre de don Andrés Quintana Roo, personaje de la historia nacional también, yucateco, nacido en Mérida, y Yucatán fue el primer lugar independiente en crear una constitución. Pero precisamente por ese respeto que ya desde entonces le tenía a lo que es México como tal, estaba naciendo México, esperó a que México terminara su constitución en el 24 para inmediatamente Yucatán hacer la suya, o mejor dicho, publicarla en el 25, 1824, 1825. O sea, que estamos hablando de que el año pasado se conmemoró el bicentenario de la primera Constitución yucateca federal. Ese es el primer momento, es la primera etapa de nuestra historia, que luego nos han dicho que somos unos separatistas, unos malditos, unos perros, unos gatos. O sea, que en verdad ese es un cuento, porque en verdad esa, entre comillas, separación fue precisamente cuando los gobiernos de México, especialmente por un personaje que creo que todos ustedes conocen y quieren mucho, que es don Antonio López de Santa Anna, pues se enfrentó y cambiaba a cada rato el sistema federalista para convertirse en un tirano, en una especie de emperador sin corona, pero al final de cuentas la tuvo, porque hasta se hizo llamar Alteza Serenísima. Entonces, en esos momentos en que Santa Anna cambiaba, y recuerden que Santa Anna fue 11 veces presidente de la República, en esos momentos era cuando Yucatán se iba, pero no se iba porque decía, no era un berrinche, ¡ay, me voy! No, sino se iba en base precisamente al orden legal y constitucional, utilizando la soberanía que la propia Constitución decía, la soberanía estatal. Los estados son libres y soberanos en su régimen interior, por lo tanto, tú estás traicionado a la Constitución, pues yo me separo.
Pero cada vez que se volvía, que se restablecía el federalismo, Yucatán volvía. Es decir, fue esa primera etapa. ¿Okay? Por lo tanto, nunca fue enemigo del cetro. Nunca fue enemigo de México. Jamás, al contrario. Es un cuento que han inventado, pero no es cierto. Segunda etapa, ¿okay? La intervención francesa. Fíjense qué casualidad, ¿no? Pero la intervención francesa. Yucatán fue un estado que defendió el republicanismo totalmente. Y aquí, en esta misma avenida, nada más que más hacia el norte, tenemos entre los personajes que están más o menos cada 10 o 20 metros de distancia, los héroes de la historia de México, tenemos a uno, o mejor dicho a dos, pero me refiero a uno, a un yucateco, don Manuel Cepeda Peraza. Don Manuel Cepeda Peraza, republicano insigne, amigo de don Benito Juárez, que luchó por defender la República de Yucatán. Le costó el destierro, porque al principio, como todos nosotros sabemos, parecía que el imperio impuesto por las armas extranjeras iba a triunfar, pero no. Él viene, bueno, mejor dicho, llega a Mérida, porque estamos en México. Entonces, defiende lo que es la soberanía del Estado y triunfa y establece, obviamente, el segundo gran régimen, que fue el régimen republicano federal, que se conoce en la historia como la restauración de la República en Yucatán. Un gran avance, ¿okay? Crea, preocupado como el señor gobernador, por la educación. Es muy importante. Hace un momento conversaba yo con uno de los secretarios del estado de Yucatán, que la educación es sumamente importante en cuanto a esto. Y es un honor realmente que nuestro gobernador sea maestro. Entiende las necesidades y la cultura del pueblo. Me encantó mucho, señor gobernador, le felicito por el discurso que dio aquí. De hecho, ya me ganó muchas ideas y las dijo usted. Felicidades, realmente, muy interesante. Pero era importante crear una institución educativa y don Manuel Cepeda Peraza crea el Instituto Literario del Estado. Pero como de costumbre, siempre va a haber fuerzas en contra. Eso es algo que tenemos que entender siempre, porque todo cambio, toda transformación, pues no a todos les gusta, porque están acostumbrados a lo que ya están acostumbrados. Pero aquí es lo que tenemos que hacer, la convicción. Cepeda Peraza resistió y empezó el cambio. Bien, esa fue la segunda. Y el tercer cambio, pero viene un cuarto. El tercero, después viene una etapa en donde, ya lo mencionó el señor gobernador, una etapa muy desigual en la historia yucateca, ¿no? Que fue la etapa del porfiriato. Todavía en algunos lugares de Yucatán se suspira por esa etapa, ¿no? Que porque el Enequén, que porque efectivamente sí, fue una industria, pero una industria que enriqueció a quienes y a quién. Creo que todos nosotros alguna vez, y el gobernador también lo comentó, de alguna manera, y quiero poner un ejemplo que probablemente todos ustedes hayan vivido o hayan visto. Hay una película mexicana que se llama La Tercera Palabra, que creo que algunos de ustedes han oído hablar del personaje Pedro Infante. Bueno, hay una escena en esa película donde están sentados en una cena. Él era como un salvaje, no sabía nada, y le estaban dando clase. Entonces ustedes se acuerdan de esta escena, y le querían quitar su herencia. Y entonces le empiezan a decir, como nunca había salido de su montaña, allá se hablaba de montañas, le empezó a decir, es que allá afuera hay aviones, hay refrigeradores, hay televisiones, hay automóviles, hay esto, hay lo otro, la modernidad, eso lo escuchaba. Y al final, después que todos esos le empezaron a decir que todo estaba, que hay lo mejor de lo mejor, hay cines, hay esto. Entonces él el personaje hace esta pregunta: y todo eso que ustedes me están diciendo, toda la gente lo puede disfrutar. Ahí viene, entonces todos quedaron callados. Esto es lo que vivió, y aquí viene el tercer momento del cambio, un personaje que para mí es el precedente casi inmediato, no en cuanto a tiempo, pero sí en cuanto a ideales,
Felipe Carrillo Puerto, porque se va a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero cómo vino un embate en contra de Felipe Carrillo Puerto, pero él nunca cejó. Su ideal era lo más cercano a la igualdad. ¿Quiénes no tenían esa posibilidad? Los indígenas mayas. Antes de este momento, y para todos los que no son de Yucatán y para los que son, nadie se había preocupado por el indigenismo maya. Y luego se van a volver a olvidar. Los libros de historia más antiguos dedicados a Yucatán, que son Historia de Yucatán de Eligio Ancona y de don Crescencio Carrillo y Ancona, satanizan a los mayas. Si leemos a Eligio Ancona, un historiador muy respetado, entre comillas, del siglo XIX, hablan, porque él le tocó vivir la guerra de castas, habla de los salvajes indios mayas. No son salvajes, simplemente estaban olvidados. ¿Y qué ocurrió? Pues a Carrillo Puerto igual cayó, y luego vuelve otra vez el olvido. Y viene el cuarto momento de la historia, el renacimiento maya. De nuevo se vuelve a hablar de los mayas. Y qué bueno. Yo cuando fui director me tocó otros gobiernos, otros gobernantes, y recuerdo que a veces me invitaban a algún lado y estaba muy de moda fomentar la idea, la cultura maya, y sí, es muy interesante, desde luego que sí, pero es un pasado. O sea, vamos a presumirlo, sí, pero ¿y los mayas actuales? ¿Qué pasa con los mayas actuales de Yucatán? Y es aquí donde viene el renacimiento maya. Es aquí donde viene el gobernador. Es aquí donde viene el equipo. Es aquí donde vienen ustedes. Y es aquí donde viene también la visión que, muy colaboracionista, hace nuestra presidenta también. Este no es un discurso político de ninguna manera, es histórico. Pero estamos viviendo historia. Estamos viviendo una historia que nos ha tocado esa transformación y que estamos viendo, quizá, al menos en Yucatán, de que siempre hay, que esto, que lo otro, que lo demás aquí. Lo importante es nunca cambiar los principios, porque otra gente así lo dice. Recuerda aquel cuento histórico también, de aquel viejo con su nieto y con un burro, que iban caminando por la calle, y le dijo el viejo, el abuelo: mira, te voy a enseñar la vida, y tú actúa como tú pienses. Vamos a caminar. El burro por un lado, tú y yo caminando. Y la gente cuando los vio decía: pero qué tontos, qué brutos. Pues tienen allá un burro, ¿por qué no se suben allá? ¿Lo oíste, hijito? Bueno, súbete tú, que estás más chico. Voy yo, y yo voy a estar junto al burro. Pasaban caminando y la gente: qué maldito niño, su pobre abuelo, ¿por qué no se baja y sube al niño? ¡Qué barbaridad! ¿Ya lo oíste? Bueno, voy a subir yo. No, ese viejo, qué mala onda, pobre niño, ¿por qué no se sube él? ¡Qué mala onda! Bueno, vamos a subirnos los dos. ¡Pobre burro! ¿Cuál es la moraleja de esto? Pensar y actuar como tú lo consideres. Recuerden que todos nosotros algún día vamos a pasar de esta vida, pero los principios lo son todo, y los principios van a quedar. Y ahorita debemos sentirnos muy orgullosos porque estamos viviendo un momento de transformación, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Y aquí presente lo digo, no porque vaya yo y ser gobernador no quiere un puestecito, no, sino simplemente porque así lo siento, y los que son mis alumnos, gracias secretario. Muchos son mis alumnos y me conocen, saben que jamás he mentido. De hecho, la verdad, aquí el licenciado, los dos, Dafne y Víctor, la verdad nos hace libres. ¿Se acuerdan del lema de nuestro colegio?
O sea, hemos siempre actuado con eso. Por lo tanto, estamos en la cuarta, para Yucatán también, transformación. La primera, la de la independencia. La segunda, la de la república. La tercera, la de Felipe Carrillo Puerto. Y la cuarta, la del renacimiento maya. Okay. Estamos aquí. Y para concluir, okay, tengamos en cuenta que estamos viviendo historia y que lo que hoy es decreto que se acaba de firmar, okay, lo que hoy es noticia, mañana es historia. Y la historia, dicen por allá, nos juzgará. Y hoy por hoy estamos en un momento de transformación. Y no olviden esto, que la historia es la maestra de la vida y la vida de los tiempos. Y quien no conoce su propia historia está condenado a repetir sus propios errores. Señor gobernador, muchas gracias por su atención. Te lo agradezco mucho, Víctor. Muchas gracias. Agradecemos al historiador José Luis Vargas su participación en este acto. Su intervención enriquece la comprensión del papel histórico de Yucatán y la vigencia de su proyección en el presente. Proyección que hoy el gobierno del Estado impulsa en renovada convicción desde el renacimiento maya. Muchas felicidades.